Ok, perdón, es que se interrumpió aquí la conexión. Vamos a volver entonces. Recuerden que como anexo al examen, les propuse que si hacían este arreglo, ustedes tendrían 2 puntos extras en el examen. Bueno, entonces, tenemos un alambre, una espira, que está agarrada a 2 ejes, ¿sí? De tal forma que haya contacto eléctrico en este punto y en este punto. Luego, lo conectamos a una pila, y la pila, entonces, ¿qué es lo que produce en la espira? A ver, por favor, respondan. Una corriente Ok, eléctrica. ok. Y entonces, al producir una corriente, dentro de la corriente, dentro de la espira, ¿qué se genera? Un campo Un campo. Un campo magnético. magnético, ¿no? Un campo magnético, bueno, ok, ya aquí tenemos corriente con un campo magnético, y hasta ahí, pues la espira sigue quieta. Pero, si metemos esto dentro de un campo magnético, lo voy a enseñar solamente así. Entonces, el campo magnético, lo que produce sobre esta corriente es, una torca, ¿sí? Produce una torca, esto lo vimos detalladamente en la clase, y entonces esto empieza a rotar. ¿Por qué? Por interacción de la torca que produce el campo magnético sobre el campo magnético inducido en la espira por esta corriente. Bueno, ok, aquí lo que hacemos es convertir la energía eléctrica en movimiento mecánico, porque esto empieza a moverse. Entonces, es un motor eléctrico. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros hacemos este mismo arreglo si sumergimos a la espira dentro de un campo magnético, pero ahora sin pila? ¿Cómo podríamos obtener una FEM en estos extremos? O sea, originalmente en estos extremos sueltos estaba la pila, que es la que nos daba la energía eléctrica. Pero si ponemos esto aquí, ¿cómo podríamos obtener también aquí una fuerza electromotriz? Y solamente lo que tenemos es la espira y el campo magnético. Entonces, ¿cómo podemos producir en este punto, entre estos par de puntos, una fuerza electromotriz? Un diferencial de campo magnético. Bueno, ya aquí está el campo magnético. Es un campo magnético fuerte y estable, ¿sí? Visto de perfil, tendríamos así a la espira, ¿sí? Con un campo magnético cruzándola, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para que con el auxilio de este campo magnético y de la espira podamos obtener energía eléctrica entre este par de puntos? Empezamos a rotar, ¿no? Para que varíe el flujo con el tiempo. Exactamente, empezamos a rotarla, empezamos a rotarlo, ¿sí? Sí. Y bueno, entonces aquí el problema
de cualquier espira dentro de un campo magnético es cómo hacer que rote la espira, ¿sí? Hay muchas formas de hacer rotar la espira. Por ejemplo, si en los extremos, voy a poner la espira de otra forma. Si tenemos la espira así, dentro de un campo magnético, y le ponemos un par de aspas, de manera que de frente se vea, de manera que el efecto de estas aspas, si mandamos una corriente de viento hacia la espira que puede rotar alrededor de este eje, mandamos una corriente de viento, ¿qué pasaría con la espira? Giraría. Empezaría a rotar, ¿no? ¿Sí? Empezaría a rotar. O sea, claro que esto no debe haber simetría entre las aspas. Una debe estar torcida con respecto a la otra. Pero bueno, aquí lo que quiero mostrar es que si ponemos unas aspas en los extremos de la espira y la hacemos rotar, entonces, con este arreglo, obtendríamos aquí una FEM, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya encontramos una forma de hacer que rote la espira con viento, ¿sí? Originalmente hicimos que la espira rotara con un flujo de agua. Ahora, en vez del flujo de agua, vamos a poner un flujo de viento, ¿sí? O sea, y eso, ¿qué es lo que sería simple y sencillamente si hacemos esto que gire con viento? ¿Cómo se llaman esas fuentes? Las fuentes de energía eólica. Fuentes de energía eólica, ¿sí? Bueno, entonces sería una forma también con energía eólica, en vez de agua, lanzarle aire y hacer rotar esto. Entonces ahí estamos utilizando energía eólica. Desde luego que esas aspas aquí son muy sencillitas, son en la realidad, ustedes han visto en los videos que circulan por la televisión, que las aspas son gigantescas, con un radio aproximado de 50 metros, algo gigantesco, ¿no? Sí. Bueno, en realidad hay muchas maneras de hacer rotar una cosa. A ustedes ahorita se les ocurre otra forma de hacer rotar. Miren, con que ustedes pongan a rotar, no sé si conocen los motorcitos de corriente directa, son así. Tienen aquí las hélices del motorcito, ¿sí? Y aquí le conectan a una pila, ¿sí? Entonces, al conectarla a una pila de 1.5 volts o 9 volts, empieza a rotar la pila. Pero ¿qué pasa si quitamos la pila y hacemos rotar el motor mecánicamente con viento, por ejemplo? ¿Qué aparecería en los extremos? Una corriente. ¿Una corriente o una FEM? Una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz. Bueno, si han visto este tipo de motorcitos, ¿no? Sí los conocen, ¿no? Son motorcitos muy chiquititos, ¿sí? Para impulsar lanchitas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí les han visto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el punto es que tiene una hélice conectada a una pila. Pero si quitan la pila y hacen rotar con viento a esto, lo que van a obtener aquí en los extremos va a ser una fuerza electromotriz, que es exactamente lo mismo que estamos utilizando aquí. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta sería una especie como de fuente eólica, pero micro, ¿no? Porque está utilizando el viento para obtener energía eléctrica. Naturalmente que habría que
hacer girar a una velocidad altísima a la hélice para obtener más o menos 1.5 volts, que son los voltajes a los que usualmente se conectan este tipo de motorcitos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero es una pequeña fuente de energía eólica, ¿sí? Y ya nada más por último, para tocar este tema, si ustedes ponen este motorcito aquí que está aquí, dentro del flujo de las olas del mar, ¿sí? O sea, esto estaría a ras de las olas del mar. Sería el promedio del promedio del agua del mar. El mar en las playas produce olas. ¿Sí se han dado cuenta que las olas van en una dirección, suben a la playa y luego regresan? ¿Sí han visto eso, no? Sí, ¿Sí? Llega la ola, empuja esto hacia acá, luego se regresa la ola y lo empuja esto para acá. Entonces, si dentro de la ola ponen esta turbina, entonces, ¿qué haría con estas hélices? las hace girar. Las va a hacer girar primero en un sentido y luego en otro sentido, ¿sí? Pero ese es un proceso, pues, eterno, ¿no? ¿Sí? O sea, todo el tiempo las olas el mar está produciendo olas y está produciendo entonces este tipo de corrientes en un sentido y luego en otro sentido, y luego en otro sentido, etcétera, etcétera. Y entonces, en los países europeos, sobre todo del norte, ¿sí? Se han instalado una cantidad de turbinas en las playas para estar aprovechando ese movimiento natural de las olas que van y vienen, van y vienen, van y vienen, ¿sí? Cuando uno está en la playa, lo único que hace esa ola es empujarlo primero hacia la playa a uno, y luego ya que está uno poniéndose de pie, viene el regreso y lo vuelve uno a tirar. Pero es un movimiento de vaivén que no cesa y que tiene mucha energía, porque para que esas olas lo tiren a uno cuando está uno en la playa muy distraído, para que lo tiren a uno se requiere una cierta fuerza mecánica, pero también se requiere fuerza mecánica para que si uno está de pie, lo vuelve a uno a tirar. Entonces, es una fuerza mecánica que viene en sentido contrario. Bueno, aprovechar esa fuerza mecánica para producir giros en un sentido y en otro de las hélices. Y entonces, si se agrega un campo magnético a esto, ¿sí? Que puede estar dentro de la pila, dentro del motorcito. Si se agrega un campo mecánico, digo, un campo magnético aquí adentro y una espira que está girando, entonces de aquí se va a poder sacar una FEM, ¿sí? O sea, ven de cuántas maneras se puede obtener energía eléctrica a través de la energía mecánica. ¿Sí queda claro eso? Por favor, si no, hagan una pregunta, ¿sí? Bueno, pues esta es la energía que actualmente está de moda. Ya de hecho en México hay varios lugares con tremendas máquinas eólicas, ¿sí? Creo que a la fecha no se ha aprovechado el movimiento del mar, el movimiento incesante. El punto es que estamos rodeados de energía mecánica, ¿sí? Y ahora, el último apunte, porque ya va a terminar el tiempo, un último señalamiento. En este caso, la FEM es un voltaje igual que el voltaje de la pila de Volta, pero obtenido en forma diferente. En el caso de la pila de Volta, voy a volverla a dibujar aquí, para que recordemos cómo era. Que era un conjunto de plaquitas de diferentes metales alternados.
esa era la pila de Volta, ¿sí? Y aquí ya producía el voltaje, ¿sí? Este proceso es un proceso electroquímico que nos proporciona una corriente constante. Es un proceso electroquímico. Pero en este caso, podemos también tener un voltaje que es constante o no es constante, el voltaje que obtenemos aquí. A ver, respóndanme. En la pila de voltios, claro. Si dice 9 volts la pila, pues nos da 9 volts, ¿sí? De corriente directa. Pero en este caso, ¿obtendríamos corriente directa? No, sí, porque el flujo del agua varía. Exactamente, el flujo del agua está variando y entonces esto está rotando y la FEM, como rota a diferentes velocidades dependiendo del ángulo de fase, entonces nos está produciendo una FEM variable. O sea, la FEM que nosotros obtendríamos solamente sería constante si d phi b en dt fuera constante, ¿sí? Pero esto no puede ser constante si recurrimos a este tipo de arreglos. ¿Por qué? Porque entonces la FEM tendría que estar creciendo constantemente en una sola dirección y eso no puede ser. Vamos a ver en los siguientes minutos de esta clase que la FEM que obtenemos es una FEM alterna, ¿sí? Porque varía en el tiempo de una forma sinusoidal. Entonces, obtenemos una FEM al igual que con una pila, pero es una FEM variable. Y de hecho, usualmente es una FEM de tipo senoidal o cosenoidal. Tal como ustedes pueden observar, si tuvieran un multímetro en su casa, verían que la FEM que sale de la línea, de los voltajes de la línea, es una FEM que está variando en el tiempo. Entonces, pero de todos modos, también nos produce una corriente. Ahora, otro problema que se les plantea a los ingenieros en electrónica es si esta FEM es una FEM senoidal o cosenoidal, ¿cómo volverla una FEM constante para obtener un resultado análogo al de Volta? Bueno, y es un problema de electrónica que y en la actualidad se resuelve muy, muy sencillamente. Por ejemplo, lo resuelven con... A ver, ¿en qué casos conocen ustedes de su vida doméstica en el cual obtienen una FEM alterna y con eso, con el aparatito con el cual ustedes conectan a la línea, obtienen una FEM directa? ¿Qué aparatito es ese? ¿Cuál sería el aparatito ese que ustedes recurren, que lo conectan a una FEM alterna para obtener una FEM directa? Es El un cargador del regulador de teléfono. corriente. Pues sí, los cargadores de los celulares, ¿no? O los cargadores de la laptop, que se conectan a la línea, que es un voltaje alterno, y lo que ustedes obtienen es un voltaje directo de 12 volts, pero es una conversión de corriente alterna a corriente directa, ¿sí? Entonces, bueno, entonces eso lo vamos a ver en los siguientes minutos, cómo obtener voltajes alternos a partir de fuerzas mecánicas. Ahorita le paramos porque ya está a punto de terminar esto. Nos vemos en 5 minutos, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna? No, hasta ahorita todo bien. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, regresamos en 5 minutos, ¿sí? Sí. Ahora pues.